La comisión escucha a las mujeres y los impactos en su salud por cuenta del conflicto armado interno. Algo que nos ha recordado la pandemia por coronavirus es la importancia de priorizar el cuidado de la vida, así como la necesidad de un sistema de salud integral que sea capaz de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud a toda la ciudadanía en el territorio nacional. La vida y todos los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, han estado en medio del conflicto. En los territorios donde persiste el conflicto armado interno, grupos armados han impedido la entrada al personal de salud, negando así la atención a las poblaciones en medio de la pandemia. Bajo medidas de constreñimiento, algunos grupos ilegales imparten las acciones de autoridad sanitaria. Esto constituye graves infracciones a la misión médica, lo cual es una violación al derecho internacional humanitario. Este escenario, que liga al pasado de una guerra que aún no cesa con un presente de persistencia, debe ser comprendido. Por ello, la Comisión de la Verdad reconoce los impactos a la salud en la población colombiana y cómo ha afectado de manera particular la salud de las mujeres. Andrea García Salazar, antropóloga del Observatorio Nacional de Salud en el Instituto Nacional de Salud, analiza la relación entre la salud de las mujeres y el conflicto armado interno colombiano. Los hechos de violencia generaron impactos muy particulares en la vida de las mujeres. Y es que el cuerpo de las mujeres se cree público. Vilmente ha sido cosificado por los actores armados. La violencia sobre el cuerpo de las mujeres es un lugar de control. Reconoce el papel primordial de las mujeres en la sociedad y al destruir este papel le envía un mensaje de control a la población y al enemigo. Esa cosificación deja secuelas físicas y emocionales de amplísima magnitud que se reflejan también en sus relaciones interpersonales y comunitarias. ¿Cuáles son esos impactos específicos del conflicto armado sobre la salud de las mujeres? La violencia del conflicto armado significó una ruptura en el proyecto de vida de las víctimas, con una carga particular y afectaciones particulares para las mujeres desde una perspectiva psicosocial. También la fuerza del impacto las lleva a no reconocerse muchas veces como víctimas. Esta función adaptativa no permite llorar, pero ese silencio obligado enferma. Es necesario primero posicionarnos en el concepto actual de salud, para el que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esto implica que la salud va más allá de la ausencia de enfermedad. Por otro lado, tenemos el cuerpo de las mujeres y las expresiones de la enfermedad que se manifiestan en cambios en la menstruación, en embarazos de alto riesgo, incluso cáncer de útero y de seno que relacionan mujeres víctimas de violencia sexual. Tenemos así secuelas mentales, físicas, sociales en las mujeres víctimas de conflicto armado. Finalmente, para hablar de impactos a la salud, es necesario recordar la deuda del Estado colombiano con las víctimas, recordar que muchas mujeres fueron silenciadas sistemáticamente, sus experiencias y exigencias ridiculizadas o ocultadas por una atención centrada en los servicios de salud precarios que olvidaron el principio de la acción sin daño. Aunque hoy el panorama ha cambiado, con las diferentes entidades del Estado que han logrado articular una respuesta a las necesidades de las víctimas, aún nos queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo el conflicto armado interno impactó de manera particular la salud mental de las mujeres? En primer lugar, es necesario comprender el rol que se le ha dado a la mujer en la sociedad, el rol de madre, cuidadora, tejedora. Esto ya dota de cargas particulares a las mujeres. Implica entonces que en el contexto del conflicto armado estos roles continúan e incluso se convierten en estrategias para la reconstitución de la vida del otro y de la comunidad. Porque recordemos que ese cuidado que se le aduce es el cuidado al tercero, dejando incluso de lado el propio bienestar. Esto es recurrente en múltiples relatos de mujeres sobrevivientes, de mujeres víctimas, relatos de mujeres que atravesaron el país con sus hijos e hijas, buscándoles techo, comida, educación, peleando por sus derechos. Pero fueron ellas quienes no tuvieron tiempo para llorar. Y este silencio enferma, recrudece el malestar físico, el malestar emocional, se vuelve un fantasma que agobia, pero del cual es casi imposible desprenderse. ¿Cómo se manifiestan los impactos en la salud mental de las mujeres? En las secuelas mentales, que son propias del terror, del miedo que se imprime en los cuerpos de las mujeres, se manifiestan en llanto a destiempo, dolores de cabeza, desánimo, ideación suicida, cuadros de ansiedad y de depresión. En el tiempo que he trabajado con mujeres víctimas de conflicto armado, estas suelen ser las huellas invisibles e incluso innombrables
de tan largo plazo que se naturalizan sin que esto signifique que no hacen daño. 5 o 10 años después, 20 años incluso después del hecho, encuentro mujeres que aún siguen llorando. Recuerdan el último beso, el último abrazo, la última discusión con el deseo latente de ver de nuevo a su ser querido, de recuperar su hogar, su casa, esa vida que les arrebató el conflicto. Y la dificultad de comprender la salud mental tiene por aliado la precaria atención que se le da, y esas depresiones, pérdidas de apetito y sueño, cuando se hacen cotidianas, se naturalizan, corroen de manera casi silenciosa la salud mental y física de las mujeres. Son mujeres atravesadas por múltiples relatos de noches en vela esperando sin saber qué se espera, revolviendo entre los recuerdos la esperanza de ver de nuevo el proyecto de vida que les fue arrebatado. Los dolores crónicos son otro malestar que detona la violencia. La cefalea continua, la fibromialgia, las menstruaciones más dolorosas, dolor en las articulaciones, todas dolencias que se asocian con un malestar físico. Busca calmarse con analgésicos, pero parecen tener raíz en el dolor y en el sufrimiento. También la pérdida de poder, sentir el miedo y la persecución cerca las vulnera. Esto se traduce en altos niveles de estrés que se asocian con problemas cardiovasculares a largo plazo. También destacan la gastritis, el síndrome de colon irritable, la falta de apetito e incluso la anemia. Y es que hablar de los impactos a la salud pasa por reconocer que el impacto psicológico tiene secuelas en el cuerpo físico. Redunda en dolencias sin origen claro para la perspectiva biomédica. ¿Cómo ha sido posible identificar y reconocer estas dolencias específicas? Son los procesos de memoria que se han desarrollado en el país los que han logrado que a través de la reconstrucción se puedan gestionar nuevas formas de reconocer las dolencias, de reconocer el cuerpo maltratado y la mente diezmada. Y al explorar esos impactos con enfoque de género también es urgente integrar la interseccionalidad, y es que las mujeres también las atraviesa su historia de vida, que se construye sobre su pertenencia étnica, su lugar de residencia, su posición de clase, su orientación sexual, entre otros. Sobre los presupuestos de vida que vienen de estos lugares se construyen las afectaciones a la salud. Por otro lado, en territorios donde el conflicto armado ha estado presente permanentemente, las mujeres trabajadoras de la salud, médicas, enfermeras y promotores de la salud y promotoras de la salud rural han visto la guerra de frente, les ha tocado cuidar la vida en medio del fuego cruzado. Vamos a conversar con una médica que ha trabajado especialmente en las regiones de Orinoquía y Amazonía, pero por cuestiones de seguridad mantendremos su identidad anónima. Bienvenida, doctora. ¿Cómo viven los y las trabajadoras de la salud en un país en guerra y qué consecuencias les puede acarrear para cumplir con su labor? Según el juramento hipocrático, comillas, la salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones, y no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Cierro comillas. Y agrego yo que esto hace relación no solamente al paciente individual, sino a la comunidad, que es también un objeto de nuestra atención. Sin embargo, en una zona en conflicto armado, el atender a cualquier paciente que lo requiera te puede costar la vida, principalmente en áreas rurales, y los ataques pueden provenir de cualquiera de los actores de la guerra, incluyendo el Estado, y de formas muy diversas según el contexto. Por ejemplo, existe la posibilidad de que ante la muerte de un paciente, personas armadas, ignorantes o enceguecidas por el dolor y la rabia agredan al personal de salud culpándola de la muerte de su compañero. O que mientras atiendes un herido, sus enemigos entran al hospital para rematarlo, poniendo en peligro la vida del personal de salud. Además, en un país en guerra, si trabajas por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que necesariamente implican la actuación sobre los determinantes sociales de la salud, como lo promueve la OMS, eres considerado subversivo por uno de los bandos. En tantos años de conflicto armado hay múltiples casos de agresión a la misión médica. Conozco, por ejemplo, casos de ambulancias que fueron atacadas por un grupo armado por trasladar pacientes de otro grupo enemigo, o por tener como misión la atención o la vacunación de comunidades consideradas por ese grupo como colaboradores del otro grupo. También han existido desplazamiento y destierro de equipos médicos por estar situados en zonas por donde los grupos armados ilegales trafican la droga y la presencia de agentes externos como el personal de salud los incomoda. Conozco ejemplos de esta situación en La Guajira.
Igualmente, miembros de las Fuerzas Armadas en zonas de conflicto han acusado a personal de salud de colaborar con la guerrilla por cumplir con su deber de brindar atención y llevar los programas de salud pública a zonas frecuentadas por la guerrilla, o por entregar bajo amenazas los promotores de salud o el personal de enfermería medicamentos e insumos que no podían negarse a entregárselos. Una situación como esta fue vivida personalmente por mí junto con mi equipo de trabajo. Pero también mi vida estuvo en peligro por parte de un grupo guerrillero que se disponía a eliminarme físicamente por mi trabajo como funcionaria pública en una zona rural de su dominio. Entonces el personal de salud está, al igual que la población general en estas zonas de conflicto, inerme y desprotegida entre dos fuegos. En Colombia, todos los actores armados del conflicto han sido responsables de diferentes tipos de infracciones a la misión médica y estas ocurren en momentos y periodos de intensificación de los enfrentamientos o de las disputas territoriales y los más afectados han sido las personas trabajadoras rurales de la salud, en especial promotoras y auxiliares de enfermería, pues la mayoría de personas que ejercen estos cargos son mujeres. Según su experiencia, ¿cómo viven las trabajadoras de la salud el ejercicio profesional en el marco del conflicto armado interno en Colombia? Mi percepción personal es que el personal de salud, en especial los profesionales, somos respetados por los grupos guerrilleros por el valor que tenemos para ellos mismos, por nuestra capacidad, así sea limitada en muchos contextos, de ayudar a recuperarle su salud. Y en ese sentido no habría diferencia entre personal de salud femenino y masculino porque se valoraría su saber independientemente del sexo. Sin embargo, otros grupos armados son menos respetuosos de la misión médica. En la práctica he percibido dos situaciones opuestas. Por un lado, hay quienes nos respetan más a las mujeres, pero en otras situaciones y contextos sucede lo contrario, y las mujeres pasan a ser botín de guerra de los grupos armados, lo cual pone en peligro la integridad de mujeres, principalmente las que trabajan en zonas rurales y suburbanas. También tuve oportunidad de conocer casos de personal de salud femenino asesinado por grupos guerrilleros por el simple hecho de tener relaciones sentimentales con miembros de las Fuerzas Armadas. El conflicto armado hace que las trabajadoras de la salud en estas zonas de conflicto vivan con incertidumbre y temor ante la posibilidad de agresiones verbales, sexuales o físicas, ya sea individuales o al equipo de salud en su conjunto. ¿De qué manera las mujeres trabajadoras de la salud han afrontado los impactos de la guerra y cómo han aportado a la construcción de una sociedad en paz? Yo no me atrevería a hablar a nombre de todas las trabajadoras de la salud por la diversidad de los contextos, pero considero que, dado que la mayoría del personal de salud es femenino, principalmente en el área de enfermería, las mujeres somos un pilar importante en la promoción de la salud, en el bienestar, en la prevención y la atención de la enfermedad en las zonas de conflicto. Y ese respeto que tenemos por el derecho a la salud, sin discriminar a nadie, es una contribución a la paz. Lo que he sentido en mi trabajo es que la solidaridad entre las mujeres que trabajamos en el sector salud, médicas, enfermeras, auxiliares, odontólogas, terapistas, bacteriólogas, trabajadoras sociales, nutricionistas, psicólogas, personal administrativo y de servicios generales, y el cuidado mutuo entre nosotras y el que nos dan los compañeros hombres puede hacer la diferencia entre sentirnos vulnerables y sentirnos fuertes, y transmitir ese sentimiento de fortaleza y solidaridad y esa empatía hacia las mujeres y hombres atendidos por nosotras. Muchas de nuestras pacientes provienen de contextos familiares y comunitarios de violencia, y la comprensión, apoyo, empatía, confianza y confidencialidad con esas mujeres de todas las edades creo que son una contribución para mitigar los daños del conflicto armado y al menos en esa pequeña escala. Teniendo en cuenta que la paz es un requisito para la salud y que uno de los determinantes de la salud es el sistema de salud, nuestra participación como trabajadoras de la salud en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y en la lucha por un sistema de salud universal, integral y de buena calidad, creo que contribuye a la búsqueda de la paz. El conflicto armado también ha afectado de manera específica la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Para conocer más de estos impactos, hemos invitado a Cristina Rosero, asesora legal para el conflicto del Centro de Derechos Reproductivos. Bienvenida, Cristina. Por favor, cuéntenos cuáles han sido estos impactos. Hay formas de violencia como la violencia sexual y la violencia reproductiva que les han afectado de forma desproporcionada a las mujeres, niñas y personas LGTBI en el marco del conflicto armado. En el caso de las violencias reproductivas, hablamos de casos donde se desconoce la capacidad de las personas para poder elegir si desean o no tener hijos y en qué momento hacerlo. Unos ejemplos de esos tipos de violencia son la anticoncepción, esterilización, abortos, embarazos y maternidades forzadas, al igual que casos en donde se deniega servicios de salud reproductiva como la interrupción voluntaria del embarazo en el contexto del conflicto o abortos involuntarios resultado de aspersiones con glifosato. Los daños contra las personas que han sufrido este tipo de violencia son muy variados y afectan varias esferas, tales como la física, la emocional, hay incluso daños sociales y daños a su proyecto de vida. Entre las afectaciones a su salud física se pueden presentar efectos a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, se pueden dar traumatismos ginecológicos, infecciones por procedimientos en condiciones insalubres, como en los abortos forzados intrafilas, o incluso enfermedades de las vías urinarias. Hay otros casos en donde se desarrollan enfermedades crónicas que afectan órganos como el colon, los riñones, el útero y en algunos casos incluso se desarrolla cáncer en los órganos reproductivos. Puede también producirse infertilidad de forma temporal o permanente. En el caso de las violencias ejercidas contra las mujeres en estado de embarazo, en algunos casos se pueden provocar abortos o partos prematuros y en casos como por ejemplo la anticoncepción forzada, los métodos anticonceptivos han sido provistos sin que se consideren las condiciones tanto de edad como físicas de la persona y el hecho de proveer estos métodos sin un adecuado acompañamiento pueden crearse efectos secundarios que les afectan su esfera física como hemorragias intensas y prolongadas o pérdida de la masa ósea. Los embarazos forzados también en niñas y adolescentes pueden causar impactos muy particulares como gestaciones de alto riesgo que ponen incluso su vida bajo una amenaza, dado que sus cuerpos no están preparados para estos procesos de gestación. También existen daños morales o emocionales. Se pueden dar manifestaciones como la tristeza, el temor, la desconfianza, estados de alerta que constituyen una respuesta a cómo se vivieron los hechos. En algunos casos esto puede conflictuar a la mujer o a la persona que sufrió estos hechos con su propia relación consigo misma y esto además puede crear unas secuelas en cómo se da el relacionamiento afectivo con otras personas y el establecimiento de relaciones de pareja a futuro. En el caso de los embarazos forzados ocasionados, existen algunos impactos emocionales que incluso pueden afectar de manera particular a personas como hombres trans cuyos embarazos pueden suponer una disputa con su autopercepción corporal, que es un aspecto muy importante en su construcción identitaria, y en el caso de las maternidades forzadas, la crianza de un hijo o una hija producto de la violación puede convertirse en un recordatorio constante y permanente de la violencia sufrida. La imposición de ese rol materno puede tener, entre otras consecuencias, sentimientos encontrados frente a sí misma y frente a sus hijos y puede crear una estigmatización contra ellas. En el entorno social pueden haber impactos como la estigmatización y el silenciamiento e incluso pueden afectar rechazo por parte de sus comunidades. Sin embargo, uno de los aspectos en donde más hay una afectación quizás sea el daño al proyecto de vida, dado que existe una ruptura profunda frente a cómo habían planeado a futuro realizar sus actividades en la vida y estas formas de violencia incluyen una transgresión total de esos planes. Estos daños se pueden presentar de forma mucho más evidente en los casos de embarazos y maternidades forzadas o en los casos en los que una mujer planeaba eventualmente ejercer la maternidad, pero se vio en la imposibilidad de hacerlo. En Colombia, la defensa de los derechos a la salud sexual y reproductiva también ha significado amenaza y persecución para muchas mujeres u organizaciones. Invitamos a María del Rosario Velázquez Sepúlveda, médica con trabajo en salud pública, prevención, acompañamiento a víctimas del conflicto armado interno, principalmente a mujeres, y a sobrevivientes de minas antipersonal, feminista, que por su accionar tuvo que salir de Colombia forzadamente hace más de 10 años para salvar su vida. Bienvenida, María del Rosario.
Comencemos por entender la importancia de los derechos de salud sexual y reproductiva y cómo las mujeres han aportado para que sean reconocidos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son ante todo la expresión y la práctica de la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad, a ser autónomos, a tener integridad, a sentirse seguros, a poder tener su privacidad y sobre todo a la práctica del placer. Y todo esto atraviesa fundamentalmente el cuerpo como territorio, el cuerpo como espacio para la expresión de los derechos. Las mujeres desde un comienzo nos hemos hecho portadoras, hemos asumido los derechos sexuales y los derechos reproductivos como una forma fundamental para que todas las personas podamos vivir sin discriminación, sin riesgos, sin amenazas, sin coerciones y sin violencia. Sin el trabajo de las organizaciones de mujeres no hubiéramos avanzado en Colombia en que al menos se nombren los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos fundamentales. Según su experiencia, ¿cuáles han sido los impactos que han vivido de manera particular las promotoras de derechos sexuales y reproductivos en el marco del conflicto armado interno? Yo quiero empezar por decir que en un país donde el cuerpo de las mujeres es un botín de guerra, donde el cuerpo es la metáfora por donde se atraviesan todas las violencias, trabajar en la promoción de la salud y específicamente en la salud sexual, en la salud reproductiva, es un enorme riesgo. Hablo de las promotoras porque en un 90%, en un 99%, quienes se dedican al trabajo educativo, preventivo, de mejorar la calidad de vida, de mejorar el tejido social y de empoderar sobre todo a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres en el respeto sobre su cuerpo, está depositado fundamentalmente en mujeres de base, en mujeres rurales que reciben una formación y que se asumen y se echan encima esa enorme responsabilidad de mejorar la salud de las mujeres desde la mirada sobre su propio cuerpo y sobre la práctica del placer, de la sexualidad, de decidir sobre su maternidad, sobre cómo llevar a cabo la crianza. Entonces tienen muchísimo que ver las mujeres y tienen un impacto enorme porque son quienes dan la cara, quienes van hasta los lugares más recónditos, más lejanos, para llevar su labor educativa, su labor de prevención, para educar, por ejemplo, en métodos de anticoncepción. Y como lo decía al comienzo, el cuerpo de las mujeres es un botín de guerra, es un territorio que los guerreros también se disputan y cualquier intento de las mujeres de estar por fuera de ese yugo que significa el que sobre su cuerpo decidan otros, sobre sus prácticas afectivas decidan otros, es escaparse de ese control, es castigado. He conocido la persecución a las promotoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, las amenazas, y obviamente conozco de casos de desaparición, de tortura, de asesinatos de las mujeres por el hecho de dedicarse a mejorar la calidad de vida de otras mujeres. Esto sigue pasando porque somos un país para el cual la autonomía sobre el cuerpo es algo todavía a conquistar, es algo que no hemos conseguido aún. Entonces los impactos son iguales a los que reciben las mujeres víctimas en las promotoras, pero en este caso precisamente porque están en el plan de mejorar la calidad de vida de las mujeres.
Otro impacto a la salud que ha afectado de manera directa a las mujeres es la discapacidad. Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en número de víctimas de minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra, y el primer país en número de víctimas de la fuerza pública por este tipo de explosivos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica en documento de 2017. El uso de estos artefactos constituyen una violación al derecho internacional humanitario. Entre 1990 y 2020, el 60.5% de las 11.868 víctimas totales por esta práctica fueron integrantes de la fuerza pública y el 39.5% fueron víctimas civiles. A pesar de que el número de mujeres víctimas de minas antipersonal es mucho menor, este es un hecho que también afecta a su salud. Le vamos a pedir a Andrea que por favor nos cuente sobre este tipo de impactos. Otro espacio donde es importante reconocer la sobrecarga de las mujeres es en las afectaciones a la vida familiar, producto de las minas antipersona. El cuadro de discapacidades asociadas a estos sucesos afecta no solo a quien es víctima directa, sino a quien tiene que hacerse cargo de la recomposición familiar. La mujer madre, mujer cuidadora, mujer esposa y ahora mujer jefa de hogar. Esta sobrecarga tiene peso en el cuerpo de las mujeres. Esto sin descontar a las mujeres víctimas de minas antipersona que ahora se encuentran en situación de discapacidad. Y ahora vamos con María del Rosario para que, según su experiencia con sobrevivientes de minas antipersonal, por favor se refiera a cuáles han sido las afectaciones específicas que han tenido las mujeres víctimas de minas antipersonales en Colombia y cómo el sistema de salud ha dado respuesta a este tema. Aunque en su origen las minas antipersonal constituyen un tipo de violencia indiscriminada debido a la naturaleza de esta arma ilegal, que es precisamente no distinguir entre población civil y actores armados, tiene puntos esenciales en los cuales se puede distinguir la violencia basada en el género, la violencia contra las mujeres. Uno de estos puntos es considerar el cuerpo como un territorio de todas las violencias. Y otro punto es cómo las afectaciones en la vida de las mujeres generan un continuum de violencias que no cesa. Existen dos tipos de víctimas por las minas antipersonal. Unas son las víctimas directas, que son aquellas personas, y en este caso las mujeres, que sufren la agresión por estas armas, que tienen unas secuelas físicas y psicológicas muy difíciles de tratar. Las minas son armas diseñadas para causar el mayor daño posible y las secuelas físicas van desde lo que ya conocemos, que es la pérdida de partes del cuerpo, las quemaduras, las heridas internas que son gravísimas e igualmente las afectaciones emocionales y psicológicas que son muy difíciles de tratar, muy largas y muchas veces descuidadas. Y el otro tipo de víctimas son las víctimas indirectas, que fundamentalmente son las familias. Y aquí casi que el 90% de las víctimas indirectas son las mujeres, que se ven alteradas en sus roles tradicionales dentro de la familia, ¿no? Que ven cómo se desmorona el tejido social, que son quienes tienen que asumir el papel de cuidadoras y además de ser quienes se encarguen de la manutención de la familia, y muchas veces eso va ligado al desplazamiento forzado de toda la familia, porque para poder recibir el tratamiento, la rehabilitación, cuando se logra de uno de los miembros de la familia, eso implica irse del territorio donde se vive a una ciudad donde haya una atención mejor en salud, si es que esto es posible. A lo largo de la historia, la identidad se basa también en nuestra identidad corporal.
y las heridas físicas graves dejan también heridas emocionales o del alma, porque es que en nuestro país un cuerpo lesionado es un cuerpo que es devaluado socialmente, y eso se siente fundamentalmente en las mujeres que sufren una gran violencia simbólica también, la discriminación, la exclusión. Las consecuencias humanitarias en la vida de las mujeres y sus familias son enormes, porque este cambio vertiginoso hace que haya una gran carga sobre las mujeres, como ya lo decía, ¿no? Pero también las mujeres son quienes asumen liderazgos muy fuertes. De hecho, en la mayoría de los municipios, las asociaciones de víctimas por minas antipersonal tienen una enorme presencia y liderazgo de las mujeres que participan, ¿no? Entonces, creo que es un tema y es un enfoque, el enfoque de género, el enfoque epidemiológico de género sobre las afectaciones de minas antipersonal, es algo que está en mora de realizarse. Y a mí me encantaría de verdad pedirle a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que se hiciera un acto de reconocimiento a las víctimas de minas con los enfoques que ya tiene la Comisión, que son los enfoques territoriales, el enfoque de género, el enfoque por edades. Ojalá se pudiera hacer, porque estamos en mora de construir una memoria de la afectación por minas antipersonal en el país. Reconocer los impactos sobre la salud que genera el conflicto armado interno y las afectaciones que estos tienen sobre las víctimas y sobre su salud en general permite reparar de manera apropiada y acertada a las víctimas y contribuye para que como sociedad y como Estado tomemos las acciones necesarias para que estos no se sigan repitiendo. Para ello es necesario incidir en las políticas públicas y proponer acciones que puedan garantizar la no repetición. Andrea, según su criterio, ¿qué acciones de política pública en salud se deberían contemplar en el nuevo Plan Decenal de Salud Pública para afrontar los impactos en la salud de las mujeres víctimas del conflicto armado interno? Pensar en acciones de política pública en salud implica pensar de manera integral en todas las acciones de política pública que redundan en la salud de la población. Por una parte, se debería contemplar integrar efectivamente el enfoque de género y aterrizar en las entidades territoriales las estrategias de política. Esto pasa por comprender que Colombia es un país gratamente heterogéneo y que no todas las entidades territoriales cuentan con las mismas características para dar respuesta a una acción de política pensada desde el centro. Por otra parte, una de las demandas más recurrentes es la falta del enfoque en la provisión de servicios de salud. Las mujeres suelen tener una carga más alta de responsabilidades por lo que se debería proveer mayor capacidad de respuesta a las necesidades en materia de salud general, también en salud sexual, salud reproductiva y salud mental, como enfoques específicos. Otro punto es que se ejecute de manera clara el principio de acción sin daño al salvaguardar la continuidad de la atención. Para esto es necesario mejorar las condiciones de contratación del personal sanitario, lo cual reduciría la rotación y permitiría la continuidad. Otro aspecto a fortalecer es la intersectorialidad. Es necesario trabajar sobre los espacios de comunicación y trabajo entre los diferentes actores estatales y aquellos que hacen parte del sistema de salud. También se debe reconocer los resultados que el PAPSIVI ha generado y que los actores del sistema comprendan que el objetivo en común es la provisión de unos servicios de salud acordes a las necesidades de la población. En esa medida es esencial la participación de líderes y lideresas en la formulación del próximo Plan Decenal de Salud Pública. Considero que el mayor reto no solo para el Plan Decenal, sino para todas las acciones de política, es el reconocimiento efectivo del enfoque de género. Esto implica, por ejemplo, pensar en la salud sexual y salud reproductiva más allá de la reproducción. Y considerar el enfoque de género no es únicamente plantear desde la política el reconocimiento del mismo en el discurso, sino pensar como país en nuestro propio sistema de género y sus implicaciones para la vida individual y social
y las características específicas que éste tiene en cada territorio del país. Según su experiencia como médica víctima del conflicto armado, ¿qué aspectos debería incluir el nuevo Plan Decenal de Salud Pública para lograr la protección de trabajadores de la salud afectados por el conflicto armado interno? Bueno, como cualquier víctima del conflicto armado, las y los trabajadores de la salud deben tener un tratamiento preferencial dentro del Plan Nacional de Salud. ¿En qué sentido preferencial? Pues en el sentido de que si somos víctimas, se debe tener en cuenta, en consideración, la atención psicosocial para él o ella y su familia, de acuerdo con el tipo de violencia sufrida y de acuerdo con su contexto familiar, social, étnico y geográfico. Podrían definirse estrategias de mitigación, por ejemplo, la posibilidad de seleccionar el sitio de trabajo dentro o fuera de su municipio para evitar la repetición de la violencia sufrida, para disminuir el temor, o capacitación en algún tema específico que le permita encontrar otras áreas de trabajo dentro del sector salud. De todas maneras, todo requiere un contacto con las mujeres que han sido víctimas y con los hombres también trabajadores de la salud que han sido víctimas para definir de una manera participativa los aspectos a tener en cuenta en el plan de acuerdo con las diferentes características de estas trabajadoras y trabajadores. Cristina, según su experiencia en el Centro de Derechos Reproductivos, ¿qué tópicos debería contemplar el nuevo Plan Decenal de Salud Pública respecto de la salud sexual y reproductiva de las mujeres? El Plan Decenal de Salud Pública debe contemplar la salud sexual y reproductiva de forma integral y como uno de sus componentes más importantes. Debemos recordar que las personas en zonas rurales y zonas afectadas por el conflicto armado han tenido históricamente mayores obstáculos para acceder tanto a la información como a los servicios de salud reproductiva que han necesitado. Y esto a su vez ha tenido un impacto importante en tener mayor dificultad para identificar las formas de violencia que les han afectado tanto dentro como fuera del conflicto armado. Por esta razón, el Plan Decenal debe contemplar la mejora del acceso a salud sexual y reproductiva y a información frente a estos servicios para las poblaciones en zonas rurales que históricamente han tenido menos acceso a este tipo de servicios y además debe contemplar cómo estos servicios deben adaptarse a las necesidades de estas personas. La integralidad en estos servicios incluye considerar el acceso a la educación para la sexualidad y la reproducción adaptado a la edad y necesidades de las personas, el acceso a información y servicios tales como los métodos anticonceptivos, la anticoncepción oral de emergencia, la interrupción voluntaria del embarazo y la atención prenatal, del parto y postnatal, todos en condiciones dignas y seguras para las personas que lo requieran. Por otra parte, también es necesario que se considere la necesidad de adaptar los servicios que se proveen en salud para atender de manera integral todas las secuelas y todos los impactos, tanto físicos como emocionales, que las formas de violencia sexual y reproductiva pueden tener sobre sus víctimas, de manera que no sean revictimizantes y que de verdad lleven a una adecuada recuperación dentro de las posibilidades para las personas que han sufrido este tipo de violencias. María del Rosario, ¿qué recomendaciones tendría para la no repetición de hechos como la amenaza y la persecución de promotoras de salud sexual y reproductiva? ¿Y qué tópicos debe tener el Plan Decenal de Salud Pública respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado interno? Con respecto a las recomendaciones, para que no se repitan estos hechos y para que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean considerados como una parte fundamental de los derechos humanos, yo creo que hay que hacer un gran apoyo y reconocer el trabajo que ya hacen las organizaciones de mujeres de base, las organizaciones de mujeres rurales, las organizaciones de mujeres en pequeños municipios donde se juegan la vida para llevar sus conocimientos, para escuchar, para tomar decisiones consensuadas y para, a partir de eso,
que las mujeres puedan de verdad tener un proceso de empoderamiento y de ser escuchadas. Traigo 2 ejemplos. Uno es el proyecto de promotoras de salud dentro de la población en condición de desplazamiento en Cúcuta. Llevan más de 10 años las mujeres promotoras de salud y específicamente de derechos sexuales y derechos reproductivos, mejorando la calidad de vida de las mujeres desplazadas que viven por demás en unas condiciones muy deplorables. Y hay otra organización sobre la cual quiero llamar la atención que se llama Provísame, promotoras de vida y salud mental en el oriente antioqueño, en unos municipios muy golpeados por la violencia, terriblemente golpeados por la violencia, donde las mujeres trabajan desde la escucha, desde la formación, desde la atención, en mejorar los derechos sexuales, la práctica de los derechos sexuales, el lograr una salud sexual y reproductiva como la que nos merecemos. Surge de las víctimas y empodera a las víctimas. Y con respecto a qué debería tratarse en el Plan Decenal de Salud Pública, lo que yo más quisiera con las políticas públicas y más con respecto a la salud sexual y reproductiva es que lo que dice la letra del plan se cumpliera. Cualquier persona de otro país que lea las políticas públicas colombianas como quedan a la letra diría que somos uno de los países más avanzados del planeta en muchos de estos temas. Lo que pasa es que, ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, la distancia enorme entre la letra de las políticas públicas y su efectivo cumplimiento hace que no avancemos. Y una parte fundamental es el dedicar recursos. El Plan Decenal se basa muchísimo en proyectos educativos en el tema de salud sexual y salud reproductiva. A 2021, que es cuando vence este Plan Decenal, los indicadores son altísimos y no creo que hayamos avanzado mucho porque estamos viviendo en un gobierno que no le interesa destinar recursos y sin recursos las políticas públicas son un canto a la bandera. Agradecemos a todas nuestras invitadas, todos sus aportes y su compromiso con la verdad y el cuidado de la vida en Colombia.